Hola, mi nombre es Marcelo, tengo 27 años y si estás escuchando esto, probablemente no entiendas cómo alguien como yo terminó en esta situación. No hay fantasmas en mi relato, ni criaturas de pesadilla. Solo decisiones. Malas decisiones, combinadas con las peores personas posibles. Todo comenzó un fin de semana cualquiera, uno que debería haber sido como tantos otros. Había planeado un viaje corto para desconectarme un poco. Una ruta en solitario hacia el norte, con una carpa en el baúl y provisiones básicas. El plan era sencillo, encontrar un sitio apartado, montar un campamento y pasar un par de días en paz, lejos de la rutina. Antes de continuar, me gustaría pedirte que si te gustan los relatos de terror y misterio, te suscribas a este canal, le des al like y comentes lo que quieras. Por ejemplo, diga de dónde nos ves y el siguiente relato será de tu zona y así esta comunidad crecerá y personas como yo de todas partes del mundo puedan contar sus experiencias. Como decía, el viernes por la tarde salí de casa, dejando atrás el ruido de la ciudad. Conducir por carreteras vacías siempre me ha relajado. El cielo estaba despejado y la música en el auto era mi única compañía. Pero, a medida que avanzaba, la señal del celular comenzó a fallar y el paisaje cambió. De los campos abiertos pasé a una región más árida, con colinas bajas y caminos polvorientos. El destino era un camping que había visto en línea. Según los comentarios, era tranquilo, un lugar donde uno podía perderse sin ser molestado. Eso era justo lo que buscaba. Sin embargo, cuando llegué, el lugar estaba vacío. No había autos estacionados, ni rastro de otros campistas. Solo un par de casetas de madera que parecían haber estado deshabitadas por años y un letrero oxidado que decía bienvenido. Algo en mí dijo que debía dar media vuelta, pero no lo hice. La tranquilidad que había buscado estaba ahí, y no iba a desperdiciarla. Aparqué el auto cerca de una zona de árboles bajos y monté la carpa antes de que oscureciera. La primera noche pasó sin incidentes. El silencio era tan denso que resultaba casi insoportable. Dormí mal, despertándome varias veces al escuchar ramas crujir o el viento soplar entre las hojas. Pero todo eso era normal en un lugar así, me repetía. A la mañana siguiente, mientras exploraba los alrededores, encontré algo extraño, un camino de tierra que no aparecía en los mapas. Era estrecho, bordeado por árboles marchitos y huellas recientes de neumáticos. La curiosidad pudo más que el sentido común, así que lo seguí. Caminé por lo que parecieron horas, hasta que llegué a un claro. Allí, oculto entre la maleza, vi un auto abandonado. Era un sedán oscuro, con las ventanas rotas y manchas oxidadas en la carrocería. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi respiración se volvía más pesada. Dentro del auto había restos de ropa, una mochila desgastada y algo que me heló la sangre, una mancha seca en los asientos traseros que no podía ser otra cosa que sangre. El instinto me gritó que me alejara, pero no pude evitar revisar la mochila. Estaba casi vacía, salvo por un cuchillo pequeño, una identificación y algunas cosas más que no le di importancia. El nombre no significaba nada para mí, pero la foto era de un hombre joven, de mi edad, con una mirada que parecía cargada de terror. Vi que era una mochila aparentemente cara y la agarré y me la llevé. Regresé al campamento, aunque ya no me sentía seguro. Mi mente no paraba de imaginar lo que pudo haber pasado. Me convencí de que debía irme de ahí antes de que anocheciera. Cuando llegué, algo estaba mal. La carpa estaba rota, como si alguien la hubiese destrozado con furia. Las provisiones que había dejado en una caja junto al auto estaban esparcidas por el suelo, y las huellas en la tierra no eran mías. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía pensar. No había señales de personas, pero la sensación de ser observado era insoportable. Subí al auto y encendí el motor, pero antes de que pudiera arrancar, algo apareció frente a mí, un hombre. Estaba cubierto de tierra, con la ropa rasgada y una mirada que me atravesó como un cuchillo. Por un segundo, nos quedamos ahí, mirándonos. No sé qué esperaba que hiciera, pero cuando vi que en su mano derecha sostenía una barra de hierro, supe que tenía que huir.
Metí el pie en el acelerador y lo esquivé por centímetros. Al mirar por el retrovisor, vi cómo corría detrás del auto, gritando algo que no pude entender. No paré hasta que el camino me devolvió a la carretera principal, pero el terror no se quedó en el camping. Era solo el comienzo. Los kilómetros que recorrí después de salir del camping no lograron calmarme. Las manos me temblaban en el volante y el eco de los gritos de aquel hombre seguía resonando en mi cabeza. Intenté convencerme de que había sido un vagabundo, tal vez alguien que vivía en la zona y no quería extraños en su territorio. Pero algo en su mirada me decía que había más detrás de su furia. Llegué al primer pueblo que encontré, un lugar pequeño con calles de adoquines y negocios que parecían cerrados desde hacía décadas. Me detuve en una estación de servicio para llenar el tanque y recobrar algo de calma. El encargado era un hombre mayor que apenas me miró mientras llenaba el auto. ¿De dónde vienes?, me preguntó de repente, rompiendo el silencio. Le expliqué que había estado en el camping. Su expresión cambió. No dijo nada, pero su ceño fruncido hablaba por él. No es buen lugar, murmuró, como si no quisiera dar más explicaciones. No insistí. Pagué y me fui, pero su advertencia quedó dando vueltas en mi cabeza. Mientras conducía, decidí que era mejor olvidarlo. Era un viaje para desconectarme, no para llenar mi mente de paranoias. Sin embargo, todo se volvió más extraño cuando, al detenerme en un mirador para tomar un respiro, noté algo en el retrovisor, un auto viejo, oscuro, estacionado a unos 100 metros de distancia. Parecía vacío, pero era el mismo modelo del que había encontrado en el claro. Me esforcé por no perder la calma. Quizá era una coincidencia. Había muchos autos viejos en esa zona. Pero cuando retomé la carretera, el auto arrancó también. La persecución, si se le podía llamar así, no fue inmediata. El vehículo se mantenía a una distancia prudente, como si no quisiera ser descubierto. No importaba si aceleraba o cambiaba de dirección, siempre estaba ahí, como una sombra persistente. Caía la noche cuando finalmente llegué a otro camping. Este era más amplio y tenía varias personas instaladas, lo que me dio un poco de tranquilidad. Aparqué el auto y busqué un lugar para quedarme. Decidí no montar la carpa esta vez, dormiría en el auto. No quería arriesgarme. Mientras me preparaba para pasar la noche, revisé los alrededores. El auto oscuro no estaba a la vista. Tal vez me había librado de él. Pero cuando me subí al asiento trasero para descansar, noté algo en el parabrisas, un papel arrugado sujeto bajo el limpiaparabrisas. Lo abrí con manos temblorosas. Era una nota escrita con letras torpes y apresuradas. No debiste tocar nada, ponía. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo había llegado hasta ahí sin que lo notara? Salí del auto y miré alrededor, pero la oscuridad era casi total. Solo se escuchaba el murmullo de otros campistas a lo lejos. Me obligué a respirar hondo. ¿Podría ser una broma? Tal vez alguien del primer camping había visto mi reacción y decidió seguirme para asustarme. Eso parecía lo más lógico, pero algo en mi interior me decía que estaba lejos de ser una simple travesura. Esa noche no dormí. Pasé horas despierto, mirando por las ventanas del auto y sosteniendo el cuchillo que había tomado del camping anterior. No era gran cosa, pero al menos tenía algo con que defenderme. A las 3 de la mañana, un ruido me sacó de mi ensimismamiento, pasos ligeros, rodeando el auto. Apagué la linterna que había encendido dentro y me quedé en silencio, esperando. Los pasos se detuvieron justo al lado de la puerta del conductor. Contuve la respiración mientras veía una sombra moverse en la ventana. No intentaron abrirla. Simplemente estuvieron ahí, quietos, como si supieran que los estaba observando. De repente, la sombra se movió hacia la parte trasera. Oí un golpe suave, como si estuvieran raspando algo contra la chapa. Cerré los ojos y deseé que se fueran, pero cuando los abrí, la sombra ya no estaba. Me quedé inmóvil hasta el amanecer, y cuando la primera luz del día llegó, me atreví a salir del auto. La puerta trasera tenía una marca profunda, como si alguien hubiera pasado un cuchillo o un objeto afilado por ella.
Miré alrededor. Nadie parecía haber notado nada. Los otros campistas seguían con sus rutinas, ajenos a mi terror. Era obvio que alguien me estaba acechando, y no sabía por qué. Pero tenía claro que no podía quedarme ahí. El amanecer trajo una ligera sensación de alivio, pero no duró mucho. El miedo había calado tan profundo en mí que cada sombra parecía un presagio de algo peor. Revisé la marca en la puerta trasera del auto. No era solo un rasguño superficial, alguien había utilizado algo afilado con la intención de dejar claro que me estaban siguiendo. A lo lejos vi como una extraña pareja estaban en una caravana y no paraban de mirarme. Decidí no perder tiempo. Arranqué el motor y salí del camping sin siquiera desayunar. Mi única idea era alejarme lo más posible, pero cuanto más manejaba, más me daba cuenta de que estaba en medio de la nada. Los pueblos eran escasos, y los caminos serpenteaban por kilómetros entre bosques y montañas. A unos 30 kilómetros, encontré un pequeño hostal a la orilla de la carretera. Era viejo, con paredes de madera descolorida y un letrero que crujía con el viento. Lo primero que pensé fue que era un lugar perfecto para ocultarme, aunque algo en mi interior me gritaba que no era seguro. Sin embargo, necesitaba descansar. El dueño del hostal era un hombre de mediana edad, con mirada cansada y un leve acento que no pude identificar. Me recibió sin muchas preguntas, lo cual agradecí. Me entregó una llave oxidada y señaló una habitación en la parte trasera. No tenemos mucha gente estos días, dijo con indiferencia mientras volvía a su mostrador. La habitación era básica, una cama, un armario pequeño y una ventana que daba al bosque. Cerré la puerta con llave y corrí las cortinas. Solo entonces me permití sentarme en la cama y tratar de pensar con claridad. ¿Quién me estaba siguiendo? ¿Por qué? Repasé cada detalle de los últimos días. El camping, el auto abandonado, la mochila. La mochila. Ahí estaba el problema. Había algo en ese bolso que alguien quería recuperar a toda costa. Lo abrí con cautela, como si esperara que su contenido me diera las respuestas que necesitaba. Adentro solo había lo básico, ropa, un par de herramientas y una billetera. Al revisar esta última, encontré algo que me heló la sangre, una identificación. La foto mostraba el rostro de un hombre que reconocí al instante. Era el que me había amenazado en el camping. El nombre en el documento era Víctor López, pero lo que realmente me impactó fue la fecha de nacimiento, 1974. Hice cálculos rápidos. El hombre que había visto no parecía tener casi 50 años. Su rostro era mucho más joven, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Guardé la billetera con manos temblorosas. No entendía qué estaba pasando, pero tenía claro que debía deshacerme de la mochila. La arrojé bajo la cama, como si eso pudiera apartar el peligro de mí, y traté de descansar un poco. Al caer la noche, algo despertó mi paranoia nuevamente. Desde la ventana, pude ver luces moviéndose entre los árboles. Eran linternas, eso estaba claro. Intenté convencerme de que eran excursionistas, pero mi instinto decía otra cosa. Cuando las luces se acercaron más, escuché pasos. Eran firmes, lentos, deliberados, y no parecían ser de una sola persona. Apagué la lámpara de la habitación y me escondí en un rincón, esperando que pasaran de largo. Los pasos llegaron hasta el patio del hostal. Oí voces susurrando, aunque no podía distinguir lo que decían. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Los pasos y susurros se detuvieron. Un silencio abrumador llenó el aire. No me atreví a moverme. Pasaron minutos eternos hasta que, finalmente, los pasos se alejaron. Las luces desaparecieron entre los árboles, y todo quedó en calma. No podía seguir ahí. Era evidente que me estaban buscando y que sabían dónde estaba. Pero huir en medio de la noche no era una opción. Decidí que saldría al amanecer, pero antes, revisaría la mochila una vez más. Al buscar bajo la cama, la encontré abierta, aunque estaba seguro de que la había cerrado. El contenido seguía ahí, pero había algo nuevo,
una nota escrita a mano, en la misma caligrafía tosca que el mensaje en el parabrisas. Decía, no es tuyo. Déjalo. El miedo se convirtió en pánico puro. Alguien había entrado en mi habitación mientras yo estaba dentro. ¿Sería cuando me bañé? Amaneció mucho antes de lo que esperaba, o al menos eso me pareció. Salí del hostal sin siquiera mirar al dueño y conduje sin rumbo fijo. El camino serpenteaba por el bosque, y mi única compañía eran los árboles y mi paranoia creciente. Fue entonces cuando el auto oscuro volvió a aparecer en el retrovisor. Esta vez, no trató de mantenerse oculto. Aceleré, intentando perderlo, pero me siguió con insistencia. Mi mente iba a 1000 por hora, pensando en cómo escapar. Finalmente, decidí desviarme por un camino de tierra que llevaba a un claro en el bosque. Frené en seco y salí del auto, sosteniendo el cuchillo que aún llevaba conmigo. No iba a huir más. Si querían algo, tendrían que enfrentarse a mí. El auto oscuro se detuvo a unos metros. 2 hombres bajaron, ambos con ropa desgastada y miradas que parecían atravesarme. Uno de ellos llevaba un bate de madera, y el otro sostenía algo en la mano que no pude distinguir. Y ahí estaba yo, de pie en medio del bosque, enfrentándome a algo que no comprendía. El aire en el claro estaba cargado, como si incluso la naturaleza contuviera la respiración. Los 2 hombres avanzaron con pasos lentos y seguros, cada uno desde un ángulo diferente, como si quisieran rodearme. Apreté el cuchillo en mi mano. No era gran cosa, una herramienta pequeña que apenas serviría para intimidar, pero era lo único que tenía. ¿Qué quieren de mí? Quise gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No era necesario que ellos respondieran, sus movimientos lo decían todo. El hombre con el bate avanzó primero. Golpeó el suelo con fuerza, levantando una nube de polvo que pareció oscurecer el amanecer. Retrocedí un paso, tratando de mantener la distancia, pero no había mucho espacio para maniobrar. El otro hombre levantó lo que sostenía en su mano, y finalmente pude verlo con claridad, una cadena gruesa con un candado pesado en el extremo, algo improvisado pero mortal. Mi mente iba a 1000 por hora. No era un combate justo. No había forma de que pudiera salir ileso si los 2 atacaban al mismo tiempo. Pero entonces recordé la mochila, todavía en el auto. Con un movimiento brusco, lancé el cuchillo hacia el suelo, no como un ataque, sino como distracción. Aproveché el instante en que ambos miraron el arma para girarme y correr hacia el auto. El ruido de sus pasos detrás de mí hizo que cada segundo pareciera una eternidad. Llegué al vehículo y abrí la puerta trasera con un tirón desesperado. Saqué la mochila y la sostuve frente a mí como si fuera un escudo. Aquí está. Esto es lo que quieren, ¿no? Grité, mi voz finalmente rompiendo el silencio. Los hombres se detuvieron. Sus miradas se fijaron en la mochila, y por un segundo, pensé que podía negociar con ellos. Pero la pausa fue breve. El hombre con la cadena se lanzó hacia mí sin dudarlo, y tuve que esquivarlo por pura suerte. Caí al suelo, todavía aferrándome a la mochila. Mi mano rozó algo en el interior, algo que no había notado antes, un peso metálico y frío. La curiosidad cedió al instinto, y abrí la cremallera para ver de qué se trataba. Era un arma. Una pistola, pequeña pero funcional, con el cargador lleno. No sabía cómo usarlo, pero no tenía otra opción. Lo sostuve con ambas manos, apuntando hacia los hombres que ahora se habían detenido. ¡Retrocedan!, grité, con las manos temblando tanto que el arma se balanceaba. Ellos se miraron entre sí, evaluando la situación. Por un momento, pensé que había ganado, que el arma había cambiado las tornas. Pero entonces el hombre con el bate dio un paso al frente, como si no le importara. No podía disparar. Nunca antes había tocado un arma, mucho menos usado una. Pero cuando vi que levantaba el bate, como si estuviera a punto de golpearme, mi cuerpo actuó por instinto. El disparo resonó en el bosque como un trueno. El hombre cayó al suelo, su bate rodando a unos metros de distancia. El segundo hombre me miró con una mezcla de rabia y miedo,
pero no se movió. Mis oídos zumbaban y el arma temblaba en mis manos. Llévensela. No me importa lo que hagan con ella, pero déjenme en paz. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía. El hombre asintió lentamente, levantó las manos y caminó hacia el cuerpo de su compañero. No parecía interesado en pelear más. Dejé caer la mochila al suelo y corrí hacia el auto. No miré atrás. Encendí el motor y aceleré como nunca antes. Mientras manejaba, los eventos de la mañana se repetían en mi mente como un eco interminable. Había disparado un arma, herido, o tal vez matado, a alguien. Pero no había otra opción. Había sido mi vida o la suya. Solo entonces, mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse, me di cuenta de algo que me heló por completo. La mochila seguía en el claro, y con ella, mi identificación y todo lo que había estado llevando durante el viaje, ya que metí algunas de mis cosas el día que me la encontré porque me pareció una mochila muy cool. Conduje sin rumbo fijo durante horas. El sol había salido por completo, pero el frío de la madrugada aún parecía aferrarse a mi piel. Mis manos temblaban sobre el volante, no solo por lo que había hecho, sino porque sabía que había cometido un error monumental. Mi nombre, mi rostro, todo estaba en esa mochila. Finalmente, estacioné en una gasolinera al borde de la carretera. Me miré en el espejo retrovisor, apenas me reconocí. Mi cabello rubio estaba revuelto, mi rostro pálido, y había manchas de suciedad en mi ropa. Necesitaba un plan. Necesitaba desaparecer antes de que ellos me encontraran. Saqué mi celular y busqué noticias locales. Nada. Ninguna mención de un incidente en el bosque o un tiroteo. Eso me dio algo de tiempo, pero también me llenó de preguntas. ¿Por qué no había reporte alguno? Había algo que no cuadraba. El silencio era tan inquietante como la violencia que había dejado atrás. Decidí cambiarme de ropa, limpiarme un poco en el baño de la gasolinera y seguir conduciendo. Mientras cruzaba pueblos pequeños y carreteras desiertas, algo seguía rondando mi mente. ¿Qué había en esa mochila que valía tanto como para que dos hombres estuvieran dispuestos a matarme? ¿La tenía que haber revisado mejor? El miedo se transformó en curiosidad, y esa curiosidad se volvió obsesión. No podía simplemente huir y fingir que nada había pasado. Necesitaba respuestas. Encontré un motel barato y alquilé una habitación. Cerré las cortinas, aseguré la puerta con el seguro, y encendí la televisión para ahogar el silencio. Mientras zapeaba los canales, algo llamó mi atención, un breve reportaje sobre un hombre que había sido encontrado muerto en el bosque. No mencionaban ni mi nombre, ni la mochila, pero mostraban un dibujo a mano alzada del sospechoso basado en las descripciones. Era yo. Mi estómago se hundió. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Si no me movía rápido, pronto estaría en las noticias nacionales. Decidí volver al bosque. Volver no era solo un acto de locura, era una necesidad. Si recuperaba la mochila, tal vez podría entender qué estaba ocurriendo, y, más importante, cómo salir de esto. Esa noche, regresé al lugar donde todo había ocurrido. El bosque parecía aún más oscuro y hostil, como si supiera que estaba invadiendo territorio prohibido. Avancé con una linterna en mano, siguiendo el camino que ya me era familiar. Cuando llegué al claro, lo encontré vacío. No había rastros de los hombres ni del cuerpo del que había caído por mi disparo. Pero allí estaba la mochila, intacta, como si alguien la hubiera dejado deliberadamente para mí. La recogí con manos temblorosas y la abrí. Dentro seguían mis cosas, las provisiones que había empacado, pero había algo más. Un sobre grueso, sellado con cinta adhesiva. Lo abrí con cuidado, y lo que encontré me dejó helado. Fotografías. Decenas de ellas. Todas de personas diferentes, pero había algo en común, cada una estaba atada, vendada y visiblemente aterrorizada. Entre las imágenes había notas manuscritas con fechas, ubicaciones y montos de dinero. Entonces lo entendí. Había tropezado con una operación de secuestro y tráfico humano. La mochila era el registro de sus víctimas y las transacciones.
Yo había sido solo un obstáculo en su camino, un error que necesitaban eliminar. Un ruido detrás de mí me sacó de mi estupor. Giré rápidamente, pero era demasiado tarde. Algo pesado golpeó mi cabeza, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un lugar que no reconocía, atado a una silla. Frente a mí, el hombre de la cadena me observaba con una expresión tranquila pero cargada de intención. Nunca debiste volver, dijo, aunque su voz resonó solo en mi mente. Intenté aflojar las ataduras y cuando me fue a golpear pude esquivar el golpe y soltarme de las cuerdas que ataban mis manos a la silla. Me levanté del piso y le asestí un golpe mortal en la cabeza con una barra de hierro que se encontraba en una esquina y que ya antes había divisado. Salí corriendo del lugar y llegué a una carretera donde una patrulla de policía justo pasaba por allí y me detuvieron. Hoy me encuentro encerrado en una prisión esperando que se aclaren los hechos y puedan ponerme en libertad, o eso espero yo. Por último quiero agradecer al equipo de @terror y misterio relatos por darme la oportunidad de compartir mi historia y que todo el mundo vea de mi inocencia. Gracias por suscribirse.